El día después de una jornada electoral trascendental para Chile, surge una serie de preguntas y dudas sobre lo que viene en el ámbito político. Para analizar e interpretar los resultados electorales de este domingo, vamos a estar conversando con Claudia Hayes, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchas gracias. A ver, muchísimo análisis que estamos haciendo de distintas ópticas con este resultado y este hito en términos de la participación y también de las sorpresas con respecto a la diferencia entre el rechazo y el apruebo. Quiero preguntarte las conclusiones o, en primeras líneas, ¿qué rescatas tú de lo que fue el proceso de elección y finalmente lo que viene en adelante? Bueno, creo que es muy positiva la respuesta, digamos, al voto obligatorio. Creo que fue muy importante la participación, es la elección que tiene más participación electoral en la historia de Chile, y creo que no hay duda que eso le da mucha más fortaleza al resultado. Creo que es una buena lección para el futuro político, digamos, del país, entender que el voto obligatorio no significa necesariamente apoyar una u otra opción política. Muchas veces se cree que el voto obligatorio beneficia a la izquierda porque moviliza sectores de niveles socioeconómicos más bajos, pero la verdad es que hemos visto que lo que permite el voto obligatorio es tener una expresión mucho más completa de las preferencias de la ciudadanía, y creo que esa es una lección positiva y ojalá que esto lleve a una discusión nuevamente sobre el tema del voto obligatorio. Sí, respecto de lo que viene... Perdona, déjame quedarme un poquito en eso, creo que es bien relevante, porque claro, estamos hablando del proceso que sigue, el tema constitucional, pero aquí se nos olvida en algún minuto, tuvimos el regreso del voto obligatorio, pero con una gran diferencia, con inscripción automática, es decir, a diferencia de cuando estaba el obligatorio, yo no tenía que ir a inscribirse a el servicio electoral o los colegios electorales en este caso. Ahora, al tener 18 años, obligatoriamente tenía que ir a votar y por eso también se llega a 13 millones de personas que emitieron su sufragio. Así es, hasta la reforma del 2012 lo que teníamos era voto obligatorio, pero inscripción voluntaria. Claro. Y el resultado de eso fue un envejecimiento del padrón, es decir, la gente joven, para no ser forzada a votar, no se inscribía en los registros electorales. Y eso entendía en el fondo que la participación electoral era un derecho, pero no necesariamente un deber. La idea del voto obligatorio es una concepción distinta que asemeja más, podríamos decir, el voto al pago de impuestos. A nadie le preguntan si quiere o no quiere pagar impuestos, estamos forzados a pagar impuestos, ¿verdad? Porque la sociedad no se sostiene sin los impuestos, que son, digamos, algo que todos contribuimos para la vida en común. Y la idea del voto obligatorio es similar a esa, es la idea de que para la vida en común necesitamos una participación política relevante que nos permita tomar decisiones que sean representativas. Y en ese sentido creo que esto podría abrir la puerta a un cambio de visión respecto del voto obligatorio, aunque en el pasado muchas veces se vio que la ciudadanía no estaba muy de acuerdo con el voto obligatorio. Ahora, si uno le pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo con pagar impuestos, seguramente tampoco estaría de acuerdo. Yo creo que ahí hay que tener una discusión más sobre qué significan los deberes y los derechos que tienen que ver con la vida en común, con la vida en una comunidad política. Justamente, ese es un tema bien interesante para también ir conversándolo de aquí en adelante, con la experiencia de este regreso del voto obligatorio con inscripción automática, por supuesto. Ahora, vamos a los resultados y te quiero preguntar a grandes rasgos, ¿cómo ves tú que finalmente con el 99,99% de las mesas ya escrutadas, el último dato que entrega el CERVEL, el 61,86% fue por el rechazo, el 38,14% por el apruebo? Habían encuestas, habían tendencias que mostraban que el rechazo tenía la opción justamente de ser la opción ganadora, pero aquí se marca una diferencia en términos de la distancia de más de 20 puntos que la separan, ¿no? Así es un resultado muy sorprendente, incluso para las encuestas, para qué decir para el sistema político, que nadie previó un resultado tan amplio, pero creo que tiene de positivo que da una señal muy contundente y además amparada por este voto obligatorio que de alguna manera muestra que esto no es solamente lo que representa a una fracción pequeña de la ciudadanía, como nos ha ocurrido en elecciones, por ejemplo, la más baja que tuvimos fue una municipal, donde participó 1/3 del electorado. Creo que si estuviéramos en un escenario de una distancia grande con 1/3 del electorado, habría más cuestionamientos, ¿verdad? Claro. Pero hoy día creo que esta es una manifestación muy contundente de la voluntad soberana del pueblo chileno, y eso creo que en un sentido es positivo. Es positivo porque da una señal de hacia dónde quiere avanzar la ciudadanía. Me parece contradictoria a veces. Hemos tenido una situación muy pendular en las elecciones, ¿verdad? Un triunfo del apruebo por el 80%, y luego un triunfo en primera vuelta de José Antonio Kast, que es como del espectro político de la extrema derecha, y luego un triunfo del presidente Boric.
que ahora este rechazo. Es decir, están pasando cosas complejas en la sociedad chilena que nos hacen votar en sentidos políticos distintos. Algunas personas creen que muchas veces como votos de castigo más que de proposición de propuestas programáticas, pero yo creo que este resultado tan contundente, bueno, señala que es importante leer esto como que la ciudadanía no quiere este texto constitucional, pero también considerar el plebiscito de entrada, donde también un 80% dijo que tampoco quiere seguir con la Constitución del 80, que es lo que sigue vigente, porque no hay que olvidar que frente al rechazo lo que sigue vigente es la Constitución del 80. Eso era lo que se estaba preguntando. ¿Prefiere usted el texto propuesto o prefiere la Constitución del 80? Y la ciudadanía prefirió la Constitución del 80. Y de manera que hoy día seguimos regidos por las reglas institucionales de la Constitución del 80. Ahora, y con estos resultados, Claudia, comienza un nuevo capítulo, podríamos decir, en esta historia. Lo señalaba ayer el presidente Boric en cadena nacional, también los distintos partidos políticos, las fuerzas políticas, si queremos ampliar no solamente a la visión partidista, pero que de todas maneras con este resultado donde finalmente gana el rechazo, esto sigue. ¿Cómo crees tú que tienen y hacia dónde tienen que ir apuntando las conversaciones en términos de, ya la visión del gobierno ha sido bastante clara desde lo que fue el periodo de campaña, de que si llegara a ganar el rechazo, lo que finalmente se concreta, tiene que haber una nueva convención? Ahora, ¿en cuánto tiempo? ¿De qué forma? ¿Está el Congreso involucrado o no en la redacción de una nueva propuesta? Son temas que obviamente me imagino que primero hay que hacer un análisis de ¿qué fue lo que finalmente votó la gente a favor o en contra, ¿no? Para partir. Yo creo que el triunfo del rechazo no marca un nuevo ciclo político. Yo creo que un triunfo del apruebo hubiera sido una señal de un nuevo ciclo político hacia el Estado social y hacia todo lo que contenía la propuesta constitucional. Eso no ocurrió y por lo tanto no tenemos hoy día un cambio de ciclo político. Hemos vuelto a la posición anterior, podríamos decir, al acuerdo del 15 de noviembre. Hemos vuelto a la vigencia de la Constitución del 80 y a una situación política donde la correlación de fuerzas, digamos, sigue estando inclinada hacia la derecha, donde la derecha sigue teniendo el poder de veto sobre el sistema político y donde siguen vigentes las reglas del juego anteriores al estallido. Ahora, el estallido y todo lo que ha ocurrido no se puede desconocer. Entonces, no tenemos un cambio de ciclo político, pero sí tenemos señales que está por verse de qué forma el sistema político va a recoger. Y yo creo que hoy día está en manos del Congreso y de los partidos políticos tomar esas señales y hacer una propuesta, una nueva propuesta al país respecto de qué hacer con ellos. Pero no hay un rumbo institucional preestablecido como hubiera ocurrido en caso de ganar el apruebo. Uh-huh. Ahora, obviamente, claro, tú dices, aquí se mantiene esta situación, el cambio de ciclo político se habría dado justamente con la victoria del apruebo, y yo lo planteaba en términos del análisis que también las fuerzas políticas van a tener que realizar sobre los resultados, obviamente para entenderlo, el desglose de lo que son las elecciones mismas, lo que se dio en distintas regiones. Ya quiero hacer una pregunta, Claudia, con respecto a tu visión. ¿Aquí crees tú que se votó exclusivamente por la propuesta constitucional, además del trabajo de la convención, o hubo otros elementos que finalmente influyeron para el apruebo o el rechazo en este plebiscito? Bueno, las elecciones siempre son procesos complejos y nunca, yo creo, en ninguna elección está solamente lo que se está preguntando en juego. Hay muchas más cosas, hay elementos de contexto, hay elementos ideológicos que exceden al momento electoral mismo. Y aquí no cabe duda, como tú señalas, que no se evaluó solamente el texto, sino también el proceso constituyente, se evaluó de alguna manera el trabajo de la convención, pero también otros elementos como la situación de inseguridad económica, la situación de inseguridad pública. Yo creo que todo eso influyó mucho en una visión más conservadora y de temor al cambio, que han producido 3 años de pandemia, pérdidas de empleo y una situación donde la gente, yo creo que estimó que la propuesta constitucional generaba más riesgos que certidumbre y por lo tanto prefirió mantener la situación anterior. Uh-huh. Yo creo que es innegable que hay muchos factores que incidieron en ese triunfo del rechazo. Ahora, hay varios actores que finalmente siguen en este tema, por supuesto, Claudia. ¿Cómo evaluas tú lo que fueron las declaraciones ayer del presidente Boric y el camino que tiene que recorrer el Ejecutivo? También hay algunos que dicen, bueno, aquí también hubo un voto por la compenetración que tuvo el Ejecutivo con respecto a la propuesta de nueva Constitución, que finalmente también le pega con respecto a que el rechazo haya ganado. Ayer también no era menor que el propio presidente Boric, entendiendo que esto sigue a juicio del gobierno con respecto a llegar a una nueva convención constitucional, habla de
ajustes en su gabinete, en su equipo ministerial. También se involucra en este discurso que justamente iba a ser un discurso en términos de unidad y en el proceso que sigue. Sí, yo creo que el presidente Boric lo que quiso dar es una señal de escuchar esta voluntad de moderación, podríamos decir, o de giro más hacia el centro político, y es probable que su gabinete refleje eso. Ahora, yo creo que el gobierno del presidente Boric ha tenido en general esa orientación, o sea, ha sido un gobierno que ha dicho que busca el diálogo, que busca la conversación con el centro. Este plebiscito se ganó en el centro y se disputó en el centro. Nosotros vimos que sobre todo en la campaña del rechazo, fue una campaña que no utilizó los argumentos de la derecha ni a las figuras de la derecha. Las figuras de la derecha no aparecieron en las campañas, aparecieron figuras de centro e incluso figuras vinculadas a la centroizquierda, ¿verdad? Para convocar el voto de centro. Yo creo que lo que viene ahora, digamos, es una movida hacia el centro, al menos de parte del gobierno. Lo que está por verse es qué va a ocurrir con la derecha. Yo creo que esa es la gran incógnita hoy día, cómo van a jugar internamente las fuerzas de la derecha, porque hoy día la derecha sale fortalecida de este plebiscito. Algunos sectores de la derecha pueden leer ese 62% como un respaldo a la derecha, cosa que yo creo que sería errónea, así como el 80% del plebiscito de entrada no era un respaldo a la izquierda. Yo creo que esto no debiera ser leído como un respaldo a la derecha. Sin embargo, está por verse cómo van a interpretar los partidos y las dirigencias políticas este mensaje de la ciudadanía y cuánto van a estar disponibles para conversar y para converger en propuestas, digamos, que avancen hacia, sobre todo hacia el Estado social, ¿verdad? Hacia los derechos sociales, que yo creo que son parte importante de la demanda que estuvo detrás del estallido social. Uh-huh. Claudia Hayes, académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos y analizar esta mañana. Por supuesto, vamos a seguir conversando sobre estos temas. Que te vaya muy bien. Buena semana. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Nos vemos, gracias.